Esto es Ecos Digitales, un podcast para los que realmente entienden que el verdadero impacto no se mide en el ruido, se mide en los ecos. Un saludo para nuestra comunidad de Expo Producer y Ecos Digitales. Tenemos una gran invitada. Ella se llama Sandra Ariza. Nos va a contar un poco de su historia, de cómo logró salir de la oscuridad para poder trascender. En este segmento nosotros lo llamamos la sombra antes de la luz. Muchas gracias, Sandra, por haber aceptado nuestra invitación a este gran programa. Me gustaría que nos contaras un poco cómo fue tu vida desde pequeña, porque pues nos contaste que abandonaste tu hogar a los 9 años. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, Leito, tú dices que yo soy una gran invitada. Tú eres un grandioso entrevistador. Te lo he dicho desde que nos conocemos, ¿verdad? Bueno, sí, 9 añitos, por necesidad realmente. Por necesidad, el lugar donde nací y me criaron mis papás tenía acceso a la educación solo hasta la primaria. Y yo deseé desde chiquitina estudiar. De hecho, tengo un hermano un año mayor que yo y pues a él lo enviaron a la escuela. Hagan cuentas más o menos, estamos hablando de hace 40 y tantos años. Él un año mayor, entonces no existía lo que hoy día, ¿no? Ni el preescolar ni nada de esto. Él se fue derechito a su primaria. Yo un año menor hice el show porque yo quería estudiar. O sea, yo quería una maleta, unos cuadernos, unos colores. Y el profe del momento, pues le dijo a mi mamá que me enviara con un lapicito y un cuaderno, que eso yo me cansaba y me devolvía. Ay, y escuché. Entonces dije que no, que yo quería mi uniforme y todo, y desde ahí entonces empiezo a estudiar, pero completo primaria, no había colegio en el pueblo. Entonces la única opción era a la ciudad, comillas, pueblo más cercano, pero pues las carreteras eran carreteras de herradura, eran caminos de herradura, trocha, por lo que yo sí o sí debía ir al pueblo más cercano a estudiar toda la semana. O sea, no era una ruta como hoy día que me recogía a las 5:30 de la mañana y me traía a la 1 después de colegio. No, yo debía quedarme en una casa en la que me proveían realmente comida, porque pues el cuidado era como que yo llegara del colegio y si salía a hacer tareas, supieran que yo había regresado, pero no estaba, digamos, protegida, sino que desde los 9 años fue así durante todo el bachillerato y ya después la ciudad, la campesina en la ciudad. Creo que ya notaron el acentico, no soy citadina, campesina, y pues desde ahí, por fuera de la casa. Bueno, cuéntanos cómo fue la relación con tus padres. ¿Tienes hermanos? ¿Cómo fue todo ese entorno social que tuviste? Relación con papá y mamá. Creo que el fundamento de todo ser humano nace ahí. O sea, cómo nos vamos a proyectar y cómo se gesta nuestro sistema de creencias, nuestras maneras de pensar vienen del área relacional con papá y mamá. Una mami muy trabajadora, muy afectiva, pero también muy ocupada de muchas cosas. Porque mi papito, a pesar de que no fue un hombre abiertamente violento, pues era un hombre que tenía otras prioridades en su momento y la familia no era una de ellas. Entonces mi papito fue consumidor de trago, muy consumidor de trago, que de hecho es muy cultural en los pueblos, en las veredas. Y yo crecí con mi corazón dividido en cuanto a mi papá. No nos maltrató a mi hermano y a mí. Tengo un hermano de la relación de mi papá y de mi mamá, y mi mamita tiene un hijo mayor que nosotros, de otra relación, antes de juntarse con mi papi. Y mi papi, después de la separación con mi mamá, hizo otra casa y tengo 2 hermanos más. De todos los hermanos, yo soy la única dama. De resto, todos varones. Pero digamos que casi siempre hablo de mi hermano, porque fue con el que terminé criándome. Entonces, mi hermano y yo, casi contemporáneos, lo decía, que contemporáneos, de hecho, porque un añito mayor que yo. Nos criamos junticos y yo crecí con el corazón dividido, porque si bien no nos maltrataba a mi hermano y a mí, sí lo hacía con mi mamá. Y en medio de las borracheras, pues vi mucha violencia,
mucha violencia. No hubo faltantes económicos porque, lo mencioné hace un momento, mi mamita ha sido muy trabajadora siempre. Entonces, yo creo que el foco, si hay algo que recuerdo y que entiendo que hoy día termina por sanarse cada vez, cada nueva temporada, crecí con dolor y con mucha repelencia hacia mi papá. Nosotros sabemos que hoy en día vivimos en una sociedad machista que muchas veces no le da el protagonismo a la mujer porque quieren imponer su poder, su autoridad. Por lo que nos cuentas, pues también estás rodeada por eso por parte de tu papá. Pero en algún momento surgió alguna necesidad o algún momento fue de agresiones, tanto psicológicamente como por palabras o acciones. Hace un rato, tras escena, hablábamos con Leito y yo le decía que aún en medio de las circunstancias en las que crecí, pude haber tenido mucho faltante, pienso que principalmente de afecto. De afecto entiéndase como la palabra cariñosa. Pero también hubo una situación en mi infancia y es que considero que crecí con, más que faltantes, con muchos sobrantes. No estaba esa parte del afecto como tal, pero para mi papá yo siempre fui la niña inteligente, no solo de la casa, de la cuadra, de la vereda entera, prácticamente del municipio en general. Entonces, yo creo que la aprobación está bien en los niños, por supuesto, pues nacimos para ser aprobados, pero la aprobación necesita límite también. Y yo no aprendí esos límites. Leito. Yo crecí creyéndome, en efecto, por palabras que escuchaba, la más bonita. Yo crecí creyéndome la más inteligente, la más talentosa, y efectivamente, o sea, ahí no había mentira, no era una negación para que la niña se sienta bien, no. Yo sabía que tenía belleza, inteligencia, belleza dentro de los estándares de belleza, ¿no? Porque estaban y me comparan por allá, quién sabe con quién, dicen que esa no era tan bonita, pero yo sí crecí convencida de eso. El problema real de eso es que crecí imponiéndome, atropellando. Como consideraba que era la más inteligente, entonces por debajo de mi estándar, mi lectura era: todos son brutos, no tienen habilidades comunicativas, no son tan talentosos. Entonces me imponía y rompía a muchos niños y rompía a mucha gente, roto mucha gente por esa razón. En las peleas con tu padre, ¿qué parte de tu corazón se cerró para siempre? Esa es una preguntota. Yo fui creciendo con la intención de ser más fuerte que papá. Y eso desarrolló en mí un comportamiento masculino. Bien masculino, de hecho. Me lo decían. Y como en la escuela, como en el colegio, como apodo. Ay, que era marimacha, que tan ordinaria. Digamos que yo no me sentaba como a meditar y a sacar la conclusión de yo me porto así porque necesito como defenderme, y de mi papá, aclarando que no hubo violencia implícita, sí hacia mi mamá, pero tal vez mi pensamiento era como: yo necesito crecer fuerte para que si él en algún momento piensa violentarme a mí, yo me tengo que defender. No era la razón única. En líneas generacionales, pues mucha mujer masculina también, no tan femenina. Y yo creo que esa fue la parte que más se rompió en mí, una repelencia al género masculino como tal, ya indistinto de si era mi papá, o si era mi hermano, o si era el vecinito, o si fue un noviecito que tuve por allá en la infancia, sino eso, el blindarme, y eso me llevó a desarrollar comportamientos, en el campo se dice, amachados. Sabemos que tuviste una crisis por medio de todo lo que nos cuentas y quisiste huir de tu hogar por esa fragmentación que tuviste. Si tú tuvieras la oportunidad de volverte en el tiempo, la Sandra de hoy, ¿qué le diría a esa Sandra de los 9 años que estás viviendo en ese momento?
Am, el salir de la casa no fue tanto huir, sino como lo explicaba hace un rato, una necesidad, una condición. Pero ¿qué le diría a la Sandrita de ese momento, a la Sandrita milenita de ese momento? Que en mi depósito hay suficiente, que fue necesario salir a esa edad, que no hubo abandono, porque también seguramente dentro de mi sistema de creencias se formó esa impronta, que había una especie de abandono, que estoy protegida, que estoy cuidada, que estoy provista. Porque si yo salgo, yo no salgo de la casa a buscar medios para estudiar, no, mi mamá los patrocinaba. Estaban de acuerdo en casa que yo saliera. Yo estuve de acuerdo, de hecho mi hermano, un año mayor, termina conmigo los estudios primarios y él le dice a mi mamá, mami, que estudie Milena, a ella le gusta. A ella le gusta, yo puedo esperar un poquito, incluso él estuvo de acuerdo, no fue como estudias tú o él por temas económicos, sino estaba dada la oportunidad. Entonces que yo estaba protegida, que no tenía necesidad de imponerme, de hecho tuve trifulcas. Desde la escuela fui peleonera, por lo mismo que hablo de confundir un temperamento fuerte que tendemos a hacerlo con comportarme masculina. No era necesario hacerlo de esa manera, que había sido creada perfecta, que yo como niña estaba bien que fuera niña, que no necesitaba principalmente un término que creo que ya lo usé varias veces, imponerme, ni romper, ni abrir los brazos para abrirme paso. Muy admirable lo que nos cuentas, porque en medio de ese dolor, en medio de esa necesidad de salir, de explorar, aprendiste como a reconstruirte y aprendiste a valorar realmente lo que tú eras en ese momento, como niña, como una persona que no conoce el mundo realmente, pero tuviste como ese valor que muchas veces se calla en medio del silencio. También estuvimos viendo partes de tu historia. Encontramos que el alcohol fue algo que te llevó a lugares inciertos, lugares que tal vez no debiste haber tocado. ¿Cómo fue ese momento? Mira, con el alcohol ocurrió algo que creo que es muy dado en la cultura colombiana, y es que yo no recuerdo, mi primer borrachera fue a los 13, 14 años, pero no fue como me siento vacía y voy a coger esta botella y me voy a alcoholizar. No, era parte de la cultura. Yo crecí, de hecho, en un ambiente muy, comillas, festivo, en el que el alcohol es parte de. Un niño tiene iniciación con su papá, después de un partido de fútbol, darle un sorbito de cerveza y no pasa nada. Eso es iniciarse. O sea, yo no sé si estoy pareciendo muy dramática, pero es iniciarse. Pero no se ve mal. O sea, no se ve mal, hace parte de la cultura, o como un niño que cuando ya lo vemos grandecito es desbordado en su manera de hablar en cuanto a vulgaridad, en cuanto a grosería, pero resulta que el chiquito cuando estaba pequeñito decía paputa, y los abuelitos y los papás y todo, ¡ay! Repita que se le ve tan lindo. Eso es iniciación también. No se ve mal. En mi caso, crianza, no estaba mal el alcohol, pero terminó ganándome y estuve en lugares, en escenarios, en momentos muy pesados en cuanto al trago, muy, muy pesados. Ahorita tú me haces la pregunta y mientras te escuchaba se recreó una escena que, si me permites compartirla. Claro. Bogotá, después de haber estudiado bachillerato, llegar a Bogotá a estudiar artes escénicas. Estoy en medio de unos de estos momentos en los que ya hemos perdido el control con el alcohol, que es otro tema de debate, ¿no? Si el alcohol es malo, si no, si me puedo tomar una cerveza, si 2, si 10, sí. Hay un tema de debate fortísimo ahí. Yo tengo mi posición al respecto, que no lo voy a mencionar en este momento, pero voy a hablar del exceso. Estoy chapinero, con una ebriedad que era una de las cosas de las que yo ufanaba, y que de hecho hoy día a mí me duele cuando escucho que alguien ufana de yo resisto 3 y 4 días y a mí no hay quien me acueste y esta es la más aguantona de la fiesta.
más allá de si es decoroso o no, es que no fuimos diseñados para estar preso de nada que nos domine. Puedo recrear, puedo componer toda la escena. Estoy yo en la Caracas 13, con 51, frente a una universidad ebria de 2 o 3 días, y en medio de esas ebriedades, dicho sea de paso, viví mucha promiscuidad sexual. Y tengo un deseo sexual desbordado, que es algo de lo que me gustaría hablar en algún momento en esta entrevista también. Y alguien se para a mi lado. Y es un varón, por ahí ¿qué tendría este muchacho en ese momento? 25 años quizás. Y yo me acuerdo que lo miré, seguramente él con mis mismos faltantes, ebrio también, y resultamos en un lugar que las personas alquilan para desarrollar la promiscuidad, porque si uno pues tiene un esposo, tiene una persona con la que tiene un pacto, pues está en su casa, no tiene necesidad de ir a estos lugares. Y yo me acuerdo que termino con esta persona en ese lugar y ebria, como fogonazo, ¿no? Y hay un momento en el que en medio de la borrachera que tengo, insisto, de 3 o 4 días, yo empujo a esta persona y esta persona se viene violenta contra mí. Se viene violenta. Yo no me acuerdo si esta persona tenía un arma o no, pero sí recuerdo que la persona fue muy violenta al venir y yo alcanzo a recoger tal vez algunas prendas que ya no tenía, no estaba completamente desnuda, y salgo del lugar despavorida y como entre la conciencia y la borrachera todavía, diciendo, yo estoy muy mal. O sea, yo a dónde he llegado, estoy muy mal, ¿qué está pasando conmigo? Tanta inteligencia de la que ufanaba. El inteligente tiende a la sabiduría. Lo otro es intelecto, ¿no? Sé mucha matemática, me aprendo muy fácil cosas, proyecto negocios, eso tiene que ver con el intelecto, pero generalmente la palabra inteligencia tiene que ver con ser sabio al tomar decisiones. Y me acuerdo que salí de ahí, pero paradójicamente me entra una llamada al Nokia 1100, ¿lo recuerdan? Y era otra persona con la que me relacionaba, con la que tenía una relación de muchos años, una mujer con la que yo tuve una relación muy larga. Tuve con muchas mujeres, pero esta específicamente me llama y me dice, ella también, en su dinámica de trago y de todo, estoy hablando de la madrugada más o menos, de un día X, no me acuerdo qué día era, y me llama y me dice, ¿por qué no te vienes para la casa que estamos aquí farreando? En el argot colombiano, farreando, fiesteando, emborrachándonos, en fin, y me voy para allá. Y después de esta jornada, semijornada, realmente, que estoy hablando solo de una parte de ella, me puse a pensar y dije, no puede ser que yo valga tan poco. No puede ser que yo termine en la cama con alguien que desconozco. No puede ser que después de haber huido, porque la situación pudo haber sido dramática, o sea, pudiera estar otra persona acá sentada en este podcast y no Sandrita Ariza, porque pudieron haber pasado cosas. Esta persona pudo haberme lastimado, me pudo haber violado. Estuve a puertas de muchas violaciones, nunca se concretó ninguna y sé que Dios estuvo en el lugar. Por eso cuando me preguntabas de la niña, yo le diría a Sandrita Ariza, y le sigo diciendo, siempre has estado protegida, siempre has estado guardada. Ha habido un Dios que te guarda en las circunstancias más horrendas que yo misma terminé por meterme. Entonces como que ahí evalúo, pero no tomo decisiones, pero sí fue un momento, un zarandeo fortísimo a mi vida de decir, alto, ¿a dónde estás llegando? ¿Qué está pasando? Tanto don, tanto talento, tanta gracia, tanta habilidad, y no está siendo puesta por obra. Al contrario, estoy yendo hacia atrás. Nosotros sabemos que las relaciones sexuales hoy en día es algo muy normal, está muy normalizado, está muy claro de que no hay límites,
que cada quien está por su lado, que cada quien busca sus gustos, sus deseos. Pero quiero que nos dejes como esa reflexión realmente de la importancia de estar con la persona que tú debes amar, no porque simplemente o te tocó o la droga te llevó allá o la promiscuidad te llevó allá, sino la importancia de realmente cuidar tu esencia, cuidar ese templo que Dios nos ha dado a nosotros. Tengo un ejemplo lindo al respecto. Tenemos con mi esposo, por cierto estoy casada hoy día, tenemos con mi esposo una hijita de 5 años y tengo un ejemplo muy lindo y es que le hablo de una fuente y de una manguera, una manguerita, un tubito, un afluente de agua que llena esa fuente. Y la fuente es la parte íntima de la mujer y la manguerita es la parte íntima del varón. Y uso este ejemplo con ella para decirle, si hubieran muchas mangueras que te riegan, tú vas a tener aguas de todo lado. Y aguas, entiéndase, que han pasado por todo tipo de circunstancias. Puede ser un agua de cochera, que por más que los cerditos sean queridísimos y nos los comamos asaditos, friticos en el lechón, en todo lo demás, las deposiciones del cerdito son para tenerlas a distancia. Y una de esa agua puede ser con la que lavan la cochera. Otra puede ser, incluso sin un escenario, digamos que como tan ausente de higiene, nuestra casa. Cuando lavamos nuestra casa, el trapero. Pues en la casa, ¿quiénes entran? Los miembros de la casa y los zapatos sucios que vienen de la casa y todo la piel que a diario cambia, pero igual uno no deja que adentro de uno entre el agua con la que lavo el trapero. Correcto. Con la que nos lavamos los dientes, lo que quiera que sea, sí, lo que quieran representar en su creativamente. Pero hay muchas mangueritas y esas mangueras vienen aquí a esta fuente. Puede estar muy contaminada. Así es. Muy, muy contaminada. O sencillamente hay una manguerita, que es la de mi pareja con la que tengo un pacto. Entiéndase que un pacto no es necesariamente toda una ceremonia eclesial y todo esto que nos gastamos hoy día en el mejor ponqué, el mejor vestido. No necesariamente. Pacto es, yo estoy comprometido contigo desde ahora y para siempre. Entonces, simplemente esta agua es la que riega mi fuente. Y como esta fuente ya tiene aguas propias, es la que cuando la manguerita, si no tuviera agüita, entra, es la que lo va a nutrir a él también. A eso yo se lo explico a nuestra hija como pureza. Y es que no me mezclo mi agua y la de aquel con la que estoy en pacto. Y eso me garantiza a mí que el regadío de mi huerto, de mi jardín, de mi sembradío, de mi cosecha, el sinónimo que queramos usar, garantiza que es un regadío perfecto para que se generen buenos frutos. Cada nuevo día hay una nueva misericordia. Cada nuevo día hay una nueva oportunidad. Sandrita, ¿pasó así? Dijiste, ay, me cansé de esto. No, fue doloroso. O sea, si habláramos de dolor, fue tremendamente doloroso, que lo han escuchado ya varias veces, incluso y con quienes yo me relaciono, lo escuchan mucho de mí, que mi sistema de creencias, que mi modo de ver la vida, las cosas, las personas, las relaciones, pudieran ser transformadas día a día, hasta que definitivamente fue limpio no solamente este cuenco, esta vasija, sino este. Porque finalmente la parte anatómica de las relaciones íntimas está acá, ¿no? Pero realmente nacen acá. En la mente. Sí, es demasiado impactante lo que nos comentas. ¿Cuál fue ese detonante en tu vida para que del alcohol tuvieras que llegar a una clínica psiquiátrica? La psiquiatra que me trató a mí en ese momento, en esa temporada, un día me dijo algo que yo le escuché. Yo he hecho un ejercicio desde chiquitina y ha sido escuchar, porque yo digo, si yo escucho, yo aprendo a hablar. Y la escuché con tanta atención y esta dama me dijo, esta profesional de la salud me dijo en una de las terapias que estuve con ella,
me dijo, Sandra, tú tienes algo que se llama desplazamiento de adicción, me dijo ella. Yo le dije, ¿qué es eso? Porque claro, previo a ella dar este diagnóstico, digamos, ella me había preguntado, ¿eres hincha de algún equipo? Ay, no se los voy a decir para no dividir opiniones, pero yo era arraigada a un equipo colombiano, arraigada, medias, calzones, camiseta, de todo, peleaba con toda la familia, con todos los amigos, con todos el día que jugaban y tenía conflictos. Hace un rato mencioné y lo voy a decir otra vez, yo fui una persona conflictiva. De hecho, hoy día todavía voy a acuñar un término, cuchillo a la garganta, o sea, camino despacito con el tema del conflicto, porque tiendo al conflicto mucho. Y ella ya me había preguntado, ¿no? Si me gustaba algún artista. También no lo voy a mencionar para no tomar opinión de, uy, ese mal gusto que tenía esa muchacha. Pero también la habitación mía era llena de pósters, de afiches que se llamaban en su momento, donde estábamos como no teníamos tantos extranjerismos, muy apasionada siempre, apasionada. Y ella me dijo entonces, después de haber preguntado esto, si era hincha de algún equipo, si seguía algún artista de momento, algún cantante de momento, algún artista, en fin. Me ha preguntado sobre la comida también, y en el momento en el que yo llego a terapias a clínica de reposo estoy pesando 47 kilos, porque un día, como me desempeñaba en medios, un día vi una nota de estas, ¿cómo le llaman?, de farándula, en uno de los noticieros, y vi a una mujer delgada. Yo nunca he sido delgada enjuta, nunca, siempre he tenido una estructura ósea robusta, por tema de genética, por raza. Y yo me acuerdo que yo vi a esa muchacha en un programa de televisión y yo dije, voy a llegar a pesar lo que pesa ella porque yo necesito estar en televisión. Es mi anhelo más grande, ser famosa en televisión. Y yo misma me hice una dieta. De la dieta saqué todos los carbohidratos, todos los dulces y me dediqué a licuar verduras y proteína. Ok. Hasta que no controlé esfínteres. Ese es en promedio el tiempo en el que yo llego a terapia clínica de reposo. Esto que estoy mencionando ahorita se lo dije también a la psiquiatra. Y hacía ejercicio sí o sí 3 horas al día. Si yo tenía grabación a las 5 de la mañana, que en televisión pueden hacernos un llamado porque vamos a grabarnos en Girardot, entonces 5 de la mañana tienes que estar en tal canal o en tal productora, pues yo a las 12 de la noche estaba despierta haciendo ejercicio 3 horas para poder llegar a la grabación. Como todo esto se lo cuento a la psiquiatra me dice, tú tienes un diagnóstico que yo voy a rotular como desplazamiento de adicción. Yo le pregunto de qué se trata y ella a mí me dice, tú eres una mujer apasionada y a ti no te va a satisfacer nada en la vida. Me dice, ya dejaste de pelear porque fuiste consciente con los temas de fútbol. El artista que tenías también ya te diste cuenta que no te edifican mucho las letras de lo que estás escuchando y pues te lleva, ¿no?, al consumo de alcohol y todo lo demás. También le pusiste un límite. Con la comida hubo el momento en el que me oriné parada después de ducharme y dije, uy, no, por acá no es la vuelta tampoco porque me voy a morir, pues no voy a ser famosa tampoco porque muerta, ¿cómo? Entonces ella me dice, desplazas la adicción hasta que encuentres algo que te satisfaga. Y eso no existe en la tierra, me dijo ella. Y tenía toda la razón. Okay. Entonces, ese es el punto en el que yo llego y lo que me lleva ya es algo específico y fue una crisis financiera. Tengo una quiebra. Había hecho una producción en televisión que me había significado un dinero. Sí. Invertí ese dinero mal invertido. No estoy hablando de mal invertido porque me haya metido por allá en negocios oscuros, sino porque nosotros, los seres creados, pensamos que vamos a tener éxito en lo que otros lo tienen. Y no, nosotros nacimos con propósito. Hay un enfoque con el que nosotros nacimos. Entonces pude haber invertido, no sé, hace unos años en el dólar, porque hoy día está muy bajo, en el dólar. Todos ganaron dinero, pero yo invertí el día que cayó la banca. Sí, es un ejemplo, no estoy diciendo que fue la inversión que tuve, porque no nací para eso. Nosotros estamos corriendo tras el viento, buscando dinero, buscando fama,
y cuando no fuimos asignados a determinada cosa, sí o sí va a venir la quiebra. Digo yo hoy día, a mis 47 años, bendita quiebra, porque fue la que me llevó a esa clínica de reposo, y con ese diagnóstico de esta profesional, de esta doctora, de nuevo, algo me zarandea la vida. Yo dije, nada me va a llenar en la vida, tiene que existir algo que me llene. Bueno, tenemos otra pregunta para ti, es ¿cómo se reconstruye el amor propio cuando los medios te rechazan por tu físico? ¿Cuántas cirugías piensas que tengo, Leito? Así mirándome, pero sé cariñoso. No sé, pienso que no tienes. Tengo algunas cirugías, y esas cirugías justamente venían de eso, de buscar aceptación. En el caso mío, cirugías. En algunos otros, y lo mencioné hace un momento, lo mencioné de soslayo apenas, con el tema de las relaciones íntimas. Nosotros con las relaciones íntimas desordenadas estamos buscando aprobación. Así es. Estamos buscando aprobación. Con nuestra manera de vestir, estamos buscando aprobación. O sea, generalmente como nacimos justamente para ser aprobados, amados, aceptados, cuando no lo tenemos alrededor por las circunstancias que sea, buscamos que nos amen, buscamos que nos acepten y que nos aprueben de todas las maneras. Entonces, yo mido 1,60. Con estos botines como 1,63. Ya me vieron el tono de piel. No soy la más rubia de la cuadra, negrita. El acento tampoco es que ayude tanto. El acento tampoco es que ayude tanto, pelinegra, pues no soy la tipificación de la que podría ser la actriz más famosa. Ok. Y como no había valía, a pesar de haber sido aprobada, como lo he dicho, pues empecé a buscar formas para ser aprobada, pero son formas que van a terminar en todos los casos en fracaso, porque estoy yendo en detrimento de quien sí soy, de quien sí soy, morenita, así. De hecho, si saliera un personaje en este momento así, pues no tengo que hacerme nada. Entonces, está bien querernos ver siempre bonitos. Está bien, nos bañamos, nos ponemos, si no está el mejor de los perfumes, hoy día el Splash es una modota, entonces, y más baratos, entonces nos llenamos de Splash todo lo demás. Está bien, pero cuando se pasa el límite, y casi todo en la vida tiene que ver con falta de límites, con no tener límites establecidos. Me dijeron que era muy pila, que era muy no sé qué, está bien. O sea, no me estaban mintiendo, mi papá y mi mamá no me estaban mintiendo. En el pueblo, que realmente era una cosita así, un caserío así de chiquito, todos, es que Milena, la hija de don Santo Doña Mira, esa china es pero chistosísima. Es verdad, pero yo me pasé del chiste a la burla, por imponerme. Entonces, cada cosa que nosotros tenemos es válida, pero cuando nos excedemos, estamos con la oportunidad de darnos cuenta que estamos buscando aprobación afuera. Entonces, por la necesidad de estar en un medio que anhelaba con todo mi ser, me hice cirugías, iba camino a otra, que fue el momento en el que también hubo un pare, y era a limarme los pómulos, porque me habían dicho que me veía muy indiada. Ahí hice también un pare y dije, ¿cómo? O sea, ya con el hueso, ya a romper el hueso, ¿cómo se llama eso? A limar el hueso. Dije, ¿qué me está pasando? Como que he tenido esos momentos como de respirar. Entonces estaba buscando afuera lo que ya tenía yo adentro. Hoy día doy gracias hasta por el dedito más largo de mi pie, que no me gustó por mucho tiempo, pero que finalmente dije, es hermoso, sin ese dedo yo no podría sustentar estas piernas grandes que Dios me dio. Por todo doy gracias hoy, y me acepto y me considero tremendamente bella en mi diseño. Porque es importante lo que tú dices, y es algo que la sociedad hoy en día busca, es que por medio de likes o por medio de interacciones tú eres alguien, o eso determina en cierta forma que tú tienes una influencia o no. Siempre te van a medir por likes, siempre te van a medir por comentarios, por relaciones, por quién eres, pero a la hora de la verdad siempre hay una máscara detrás de eso. Yo alguna vez escuché una frase, no me acuerdo cómo el autor,
que dice: en toda mi vida he conocido muchas máscaras, pero pocos rostros. Wow. Y eso nos lleva como a la alegoría de que los seres humanos muchas veces mostramos cosas que no somos. La mayoría del tiempo. Buscamos como mostrar un espejo que realmente no es lo que nos identifica, sino es una máscara que puede durar mucho tiempo, puede durar poco tiempo. Sabemos que los medios de comunicación hoy en día son lo más importante porque transmiten mensajes, llegan a masas. Muchas veces puede ser una información errada o fake news o mucho tipo de cosas nos están rodeando. Pero tú, ¿cómo haces para apagar ese ruido? ¿Sí? Porque realmente cuando tú apagas la comunicación y cuando tú apagas lo que te está aturdiendo, queda todo en silencio. ¿Cómo logras hacer eso? Hace promedio 20 años, cuando estoy involucrada en todo esto que he mencionado y más cosas que por tiempo no nos da lugar, muchas más cosas. Incluso traté de prostituirme en algún momento ya por dinero, ¿no? Porque la promiscuidad hace diferencia con la prostitución en eso, aunque la prostitución es paga. Así es. Sí, te dan un dinero, un puesto, en fin. La promiscuidad no, la promiscuidad es eso que yo quiero llenar y que no se logra saciar con sexo, no se logra saciar. Dentro de todo esto que les estaba hablando de la promiscuidad, lesbianismo, cuadros, por no usar otra figura geométrica, de masturbación compulsiva, sin límite, buscando de todo, nada lo sació. Les hablo en promedio de 20 años. Y un día, que creo que es lo más importante de este podcast, ¿cómo logro apagar yo ese ruido? De hecho, el eslogan que tiene es el eslogan. Uf, lo he leído muchas veces, Leo. Estoy orando y estoy orando porque alguien fue muy valiente. La verdad fue muy valiente porque en medio de todo lo que yo me movía, un día esa persona me dice: recíbeme en tu casa, quiero decirte algo. Y esta dama me dice, una colega de arte escénico, me dice: me enamoré. Y yo sabía cómo era su vida. Digamos que no tan parecida a la mía, pero sabía que ella se enamoraba todos los días. Sí, del que pasó allá en el carro, divino el tipo, me enamoré. Entonces como que era un chascarrillo entre nosotras que ella me dijera me enamoré. Yo le dije sí, me dijo sí, le dije, y ahora, ¿cuál es la víctima? Y me dice Jesús. Y yo le dije en su momento y le dije: Jesús, pues tiene nombre. Fui altanera en su momento y le dije: tiene hasta nombre guiso. Por puro nombre. Ahí hice un comentario que no lo voy a mencionar ahorita. Y ella se rió y me dijo: no, Jesús de Nazaret. Yo le dije: ay, Dios mío, guárdame, Dios de los evangélicos, le dije yo en su momento. Y me dijo: escúchame lo que te tengo que decir. Me dijo: de verdad, yo estoy experimentando una transformación. Para mí no era indiferente, digamos que esto que acabo de contar era como parte de esa manera que uno tiene de hablar con determinados amigos, ¿no? Tiene una forma de tratarse con ellos. Pero para mí no era indiferente porque yo crecí en una cultura católica. Mi mamá, a mi hermano y a mí nos habló siempre del temor de Dios, de que había un Dios sobre nosotros. Pero era más el chiste y ella me dijo: mira, nosotros ninguno de nosotros somos una cosa ahí al azar. Ninguno de nosotros somos una cosa accidental. Y ella me dijo: ¿por qué no le das una oportunidad a Dios? Y a mí me pareció gracioso porque se supone que nosotros le pedimos oportunidades a Dios, no Dios, el perrito faldero pidiéndonosla. Y me dijo: dale una oportunidad y que lo puedas conocer. No me pareció disparatado porque yo andaba con una Biblia. Digo yo que parecía una cobija de loco esa Biblia. Yo desde los 9 años que salí de la casa era como mi amuleto. Como que yo cargaba la Biblia para todo lado, pero eso era una cosa descuadernadísima la que yo tenía. Y yo la abría de cuando en vez por ahí, una que otra cosa. Creo que en Occidente el Salmo 91 y el 23, casi en todas las casas, hasta en la casa del que se considera ateo, se conoce como que se tiene la relación de esos dos salmos. Y ella me dijo: tú tienes una Biblia, ¿tú te acuerdas la Biblia esa? Porque, paréntesis grande, en medio de las borracheras,
yo me cargaba la Biblia también. Y yo vi cosas despelucadas. Yo vi gente endemoniada. Y siempre me llamaban a mí. Con un apodo que tenían en medio, que no voy a mencionar ahorita, me decían, Sandrita, mira, fulana de tal está de verdad como si tuviera un poco de demonios. Yo me le encaramaba a los borrachos y a las borrachas encima con la Biblia en la mano y se las ponía en el pecho. La verdad, se las ponía en el pecho invocando a Dios, pero echando madres también, más o menos como sal de ahí demonios, hijo de tantas, pero yo lo hacía sin el más mínimo conocimiento. Entonces cuando mi amiga me dice eso, yo dije, sí hay algo mayor. Sí existe algo mayor porque yo lo he experimentado. Pero ella me dijo, necesitas conocerlo para que... Y me conecta con la declaración de la psiquiatra. Para que tú conozcas algo que te llene. Y ella no sabía lo que la psiquiatra me había dicho. Entonces yo le presté oído. Y ella me dice, mira, la Biblia, sí, la oración. Entonces estoy en uno de estos momentos... Cierro el paréntesis anterior de lo que pasaba por allá en las borracheras. Dicho sea de paso, nunca consumí drogas. Porque hay abro comillas para citar una porción que dice, instruye al niño en el buen camino y aun cuando sea viejo no se va a apartar de él. Y yo me acuerdo que mi mamá, sin conocer estas comillas que acabo de hacer, mi mamá siempre nos dijo a mi hermano y a mí, mucho cuidado con la droga. Y ella me decía, yo sé, Milena, que usted se va a ir, usted no se va a quedar en el pueblo, usted no es para que viva acá en el pueblo. Nunca vaya a aceptar drogas, me decía ella. Y eso se me quedó como una impronta en mi vida. Nunca. Y el día que probé marihuana, miren, la diarrea que me dio fue, yo creo que por el mismo temor que se había infundado de tener límite con eso, yo dije, no, si está en la marihuana yo me sigo emborrachando. Entonces con las drogas no. Quería hacer la aclaración. Por, insisto, fundamento que mi mamá sembró. Enseñémosle, perdón, a los niños cosas que les van a servir para toda la vida y aun cuando sean viejos no se van a apartar de los principios y de los valores que enseñamos. Entonces, bueno, esta dama me dice eso y yo estoy en un momento, después de esta conversación con ella, estoy en un momento orando, no me acuerdo qué decía, entendí que la oración es esto. Es esta conversación, solo que pues no tengo una imagen para relacionarme. Y escucho una voz, porque había encontrado un verso, vi en la Biblia justamente, que decía que después de la resurrección, Jesús intercede por nosotros delante de Dios. Y yo he hecho, y lo sigo haciendo muchas veces, el ejercicio de cómo es el trono de Dios. O sea, para mí no, si nosotros somos imagen y semejanza de Dios, digo cómo es Dios. O sea, de verdad, si soy su imagen, ¿no? Espero no estar pasando límites ni ofendiendo a ninguno en su credo, pero yo digo, si yo soy la imagen y semejanza de Dios y yo hablo, yo me río, yo lloro, yo siento ira, yo me entristezco y soy semejanza de Dios, es porque Dios es así. O sea, tiene mis emociones, mis sentimientos, solo que Él tiene una maravillosa gestión de ellas y nosotros estamos aprendiendo a tenerlas. Entonces, encuentro yo este verso y estoy orando diciendo, intercede Jesús por mí delante del Padre. ¿Qué intercedes? ¿Qué le dices de mí? O sea, sí es verdad, porque no me imaginaba a un Jesús diciéndole a Dios, no sé, cosas repetidas, ¿no? Como nosotros solemos, de hecho. Y estoy yo ahí orando cuando escucho lo siguiente. Padre, que Sandrita se pueda conocer como la conocemos aquí. Eso me voló. Yo dije, o sea, que yo no conozco quién soy yo. Y claramente no tengo los, comillas, planos como para mirar dónde es, ¿no? Y le dije, escucho yo eso y la experiencia fue tremendísima. Y me quedo como, ¿quién me habló? ¿Qué me dijeron? ¿Qué fue esto? Ya un poco más sosegada le digo, no sé cómo soy, no sé quién soy. De hecho, para mí una de las preguntas más difíciles, y tú me la hiciste en un momento, don Leo, fue, ¿quién es Sandra Ariza?
sea, para mí la pregunta más difícil es que te pregunten a ti quién eres, porque nosotros tendemos a responder con adjetivos, tendemos a responder con profesiones, incluso tendemos a responder con nuestro propio nombre. Y de todo lo que decimos, es lo que hacemos, no lo que somos. Y me encuentro con otro verso que dice Jesús mismo no como personaje histórico, sino alguien con quien tengo hoy día la mejor de las relaciones. Dice, aquí vengo, Señor, para hacer tu voluntad, como está escrito en el rollo de mi vida. Y me topo con ese verso y digo, ¿hay un rollo de mi vida? Como está escrito de mí, déjame conocer esas letras. Aparte de que las letras, amo las letras. O sea, las letras, la escritura Biblia y escribir, leer. Yo de hecho veo muy pocos videos, pero todo lo que yo me encuentre en redes sociales que tenga letras, por allá van a pasar mis ojos. Bueno, Sandrita, gracias por todo lo que nos cuentas. Sabemos que ha sido un proceso muy fuerte, pero no te has quedado ahí. Ha sido un proceso que te ha ayudado a madurar, te ha ayudado a explorar nuevos horizontes, te ha ayudado a salir de tu zona de confort. La familia es un eje principal, pero las acciones que nosotros tomamos día a día son las que determinan el futuro y quiénes somos nosotros realmente. Una carrera no te determina, una persona no te determina, un comentario no te determina. Simplemente te determina lo que tú eres, tu esencia, tu lucha, tu pasión, lo que tú haces día a día. Y sabemos que toda esta historia que nos has contado es porque eres un ejemplo vivo de que se puede superar frente a las adversidades, que los excesos no nos llevan a nada y que también nuestra visión es la que nos lleva a un futuro cercano. No hay que mirar las cosas como a largo plazo, sino en el ahora. Cierto. Quiero que para concluir nos cuentes o nos dejes un mensaje a las generaciones que están viendo este podcast frente a lo que es tu vida y lo que tú quieres que ellos vean como un ejemplo de superación o de resiliencia. Niños, jóvenes, adultos y personas ya en la mayoría de edad. Aunque no lo hayan descubierto, hay un plan. Hay un plan y hay un plan de bien. Cuando nosotros estamos enrollados en circunstancias que nos duelen, que nos lastiman, que nos maceran, como si fuéramos un ajo. Uno de los errores más grandes es pensar que es el fin. Nos pasa a todos. Incluso con esta relación que les digo que el Señor me ha permitido tener con Él, que Dios me ha permitido tener con Él. Hay momentos en los que, parece que fuera el punto final. No. Nosotros somos eternos. Y haciendo uso de nuevo de herramientas lingüísticas, hace un momento dije, parece que fuera el punto final. No, son 3 puntos suspensivos. La historia continúa. Hay un plan, pero necesitamos ayuda para ejecutarlo. Y la recibimos si, dado el caso, la pedimos, o si incluso, sin tener fuerza para pedirla, alguien nos la ofrece. Nosotros no somos productos del azar, no fuimos el espermatozoide más veloz, no somos el producto, lo voy a decir en mi lenguaje, en mi argot, de un canchis de 2 desadaptados de una noche, de madre me colé. No, nosotros tenemos un rollo, un libro escrito de nuestra vida. Yo no encontré otra manera y les quiero decir que hasta los 25 años leí lo que quieran. Dije hace un momento que amo las letras. O sea, yo me veo un libro y si tengo ocasión, ñanga, me lo devoro de una vez, incluso si no es mío y tengo oportunidad, no estoy diciendo de robármelo, me lo prestan o algo, lo leo. Y había leído mucho, autosuperación, metafísica, incluso llegué a leer mucho sobre temas de ateísmo, de pensar que no hay Dios. No, pues no hay Dios con todo esto que yo paso,
No hay Dios. Y eso que mi historia, a pesar de que suena dramática, no es de las más dramáticas. Yo escucho las historias de otras personas y digo, Dios mío, como que siempre hay algo más hondo. Y esa persona que piensa que es lo más hondo, hay otros que parece que no tuvieran esperanza, pero sí la hay. Hay un plan. Y estoy completamente segura que Dios nos lo quiere revelar. ¿Qué sirve mucho? ¿A qué invito? En medio de una fuerte tendencia al mutismo, al silencio. De hecho, las redes sociales, ya demostrado por estudios y por todo, nos genera dopamina y nos obliga al silencio. Porque no queremos hablar, estamos solamente anclados por el ojo y por el oído. Y nos inhibe de hablar. Yo, Sandrita Ariza, les digo que el que habla, sana. Incluso de cosas espinosas. No sabemos qué vaya a pasar en el podcast y confiamos en Dios que sea rotundo y que vaya por todos lados. Maravilloso. Pero más allá de este podcast, es que a quien llegue, de las vistas de este podcast, es que a quien llegue tenga la valentía de buscar ayuda. Ayuda oportuna. O sea, ayuda no es, de nuevo, remembrando borracheras, ay, me voy aquí con mi compadre y en medio de una borrachera le cuento. No porque estamos bajo efectos. No, buscar ayuda, buscar a alguien que sea de confianza y decirle, yo estoy pasando por esto. Entiendo que por hablar vino mucha sanidad a mi vida. De hecho, y termino con esto, la palabra adicto es una palabra compuesta. A, que significa sin, dicto, que significa hablar. La persona que tiene adicciones es una persona que no ha hablado. Por eso no ha podido sanar. Adicto, adicción. Cuando nosotros hablamos, las adicciones, si ya están presentes, se pueden evitar, se pueden sanar, se puede recibir libertad de eso. Y si no hemos tenido adicciones, cuando hablamos, cuando comunicamos de manera oportuna lo que nos duele, las cosas que hemos ocultado por miedo, aquellas que nos han dicho, porque si usted cuenta, qué vergüenza. ¿Vergüenza de? Se los aseguro, yo estoy contando esto y seguramente personas que lo están viendo están diciendo, bueno, yo también. O piensan en alguien que dice, esta persona también. Entonces, base de emociones sanas, relaciones sanas, desde nuestra concepción. Papá, mamá. La mayoría, si los tuvimos, no fue funcional la cosa. Y también está el hecho de que estén ausentes. O sea, estamos róticos, estamos afectados. Relaciones, y las relaciones, principalmente esas dos, no están sanas, el resto de la vida es compleja. Primero. 2. Hay un plan para nosotros y es un plan de bien. Que si sucede de la noche a la mañana, prometerles casa, carro y beca sería engañarlos, porque para mí no ha sido casa, carro y beca. Han sido procesos dolorosos. De hecho, ya en el conyugazgo, de los más dolorosos todavía. Porque estamos juntados con otra persona que también viene rota y que tiene sus inconvenientes emocionales de todos. Y la última cosa, hablar. Adicto, el que no habla, no. Hablamos, comunicamos, pedimos ayuda y Dios nos la ofrece oportunamente. Su socorro es incomparable. Bueno, Sandrita, muchas gracias por participar en Ecos Digitales. Es un espacio para conocer grandes historias, testimonios que dejen ecos en el tiempo. No buscamos la fama ni el reconocimiento, buscamos dejar un legado en el tiempo. Tienes una historia que tiene mucho valor, tiene mucho mensaje para los jóvenes, para las personas que muchas veces necesitan como esa palabra de motivación que no tienen, tal vez por parte de sus padres, de sus hermanos, de su familia, porque a veces dicen que hasta la familia también son los propios enemigos de uno. Pero sabemos que todo lo que has dicho es algo real, no es libreteado, no es estructurado, es tu vida, y eso es lo que nosotros buscamos en este podcast, poder conocer esas historias reales
Y bueno, comunidad, estamos contentos porque vamos a hacer un segundo capítulo en el cual vamos a conocer una historia increíble, una publicación que los va a dejar a ustedes súper impactados. Y algo que nos llamó la atención de esta publicación es que tú mencionabas, lo leo así textualmente: si lo que se nombra pierde fuerza, ¿cómo se siente llamar por su nombre a tu enemigo? Entonces sabemos que este capítulo los va a dejar impresionados y nada, gracias por conectarse a Ecos Digitales. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Ecos Digitales, el podcast. Tu legado a la humanidad.